Hola, bienvenido a Peace of Mind alcanza la libertad empresarial. Soy Alexis Cami de Trust Partners. Recuerdo en mi último trabajo, yo estaba en una compañía farmacéutica muy exitosa. De hecho, fue finalmente comprada por Abbott en más de $3.000 millones. Y yo participé activamente en el IPO de esa farmacéutica. Fue una experiencia impresionante estar viajando por el mundo haciendo el roadshow para hacer el levantamiento de más de 300 millones, casi $400 millones. Fue un tremendo éxito el IPO. Quienes invirtieron en el IPO terminaron teniendo una rentabilidad muy interesante. Y durante los años que estuve ahí, además estuve a cargo de los temas de M&A, de compra de distintos laboratorios, de empresas farmacéuticas alrededor del mundo. Me tocó ver temas en los 5 continentes. Estuve a cargo, de hecho, de una negociación muy interesante que algún día podría contar en Vietnam, negociando con el gobierno vietnamita el hacernos de un paquete importante accionario de una empresa allá. ¿Por qué te cuento esto? Es porque en esa farmacéutica el tema del andinismo, el escalar montaña, era un tema recurrente. De hecho, las distintas salas tenían nombres, por ejemplo, de expedicionarios famosos, históricos. Y una de las salas tenía el nombre de Ernest Shackleton. No sé cuánto sabes tú de él. Una de las principales figuras conocidas como en lo que fue la expedición es fundamentalmente la Antártida. Él nació en 1874, murió en 1922 y hizo varias expediciones a la Antártida bien famosas. De hecho, participó en la carrera para llegar al Polo Sur, al punto más al sur. Logró en algún momento tener el récord de llegar hasta el punto más lejos en el sur, pero finalmente perdió esa carrera. Él es uno de los expedicionarios más famosos que hay del siglo XX y hay algo en particular bien famoso de él, que es que en una expedición que se llamaba Imperial Transantártica, que fue hecha en 1914, imagínate, justo antes de la Primera Guerra Mundial, se embarcó en su Endurance, se llamaba este barco, con, si no me equivoco, 27 tripulantes, 26 o 27 tripulantes. La cosa es que casi al comenzar quedó encallado y tuvieron que sobrevivir estas 27 personas durante más de 2 años en hielos, una cosa de haber sido terrible, sin provisiones, no estaban preparados para eso. Y finalmente fueron encontrados en 1917 por un barco de la Armada chilena, el Yelcho, que era comandado por el capitán Luis Pardo Villalón. Los encontró a todos vivos y sin mayores problemas. Entonces, mucho se discute cómo logró esto, cómo logró esta hazaña. Más allá de que no logró su objetivo, se transformó en un verdadero héroe al comandar a este grupo durante estos más de 2 años en condiciones absolutamente que uno no se puede imaginar lo horrible que tiene que haber sido, y lo pudo sacar adelante. El punto es que mucho se ha discutido de cómo él conseguía a esta gente, y porque claramente, más allá de las condiciones de él como líder, estos hombres tenían cosas bien especiales para poder haber enfrentado estos desafíos de tamaño magnitud. Y hay un aviso que supuestamente lo puso él en el diario buscando hombres para su expedición. Es muy famoso, de hecho yo cuando trabajé en esta farmacéutica lo tenía colgado en mi oficina. Hay dudas realmente si lo escribió o no, pero es un aviso notable que uno debería tener a mano. Dice, y en algún momento lo vamos a poner en la página web nuestra para que lo vean, dice: se buscan hombres para un viaje peligroso, bajos sueldos, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, retorno sano, dudoso, y finalmente dice reconocimiento y honor en caso de éxito. Bueno, dicen que este fue el aviso que puso en algún diario en Estados Unidos para atraer los hombres correctos. ¿Por qué te estoy contando todo esto? Y es porque hay un punto que normalmente se olvida cuando tú estás por contratar a alguien, cuando estás armando tu equipo de gerente o tu equipo en general de la organización. Hasta ahora hemos conversado varias veces de que la clave para poder liberarte de tu empresa es tener un equipo competente, coordinado y alineado contigo. Es decir, es la gente la que te va a hacer la diferencia. Yo sé que cada vez necesitamos menos gente, sobre todo con los avances de la tecnología que estamos teniendo, pero
La gente que tú vas a tener en tu entorno va a ser la clave, porque ellos van a ser los que van a poder generar los sistemas para que tú te liberes. ¿Y cuál es el problema? Es que normalmente nos saltamos una etapa clave en el proceso cuando estamos por elegir, por contratar a alguien nuevo en la compañía o en la empresa. ¿Qué es lo que es eso? Es el chequeo de las expectativas cruzadas. El seteo de las expectativas de lo que tú esperas de la persona que estás contratando y de lo que la persona espera en el desarrollo de sus labores en la empresa. Este es un punto que tú tienes que hacer antes de hacer la oferta de trabajo. Si tú chequeas las expectativas, vas a estar un paso más cerca de que la contratación sea exitosa. Por el contrario, si no chequeas expectativas, estás comprándote un problema futuro muy grande. Y el chequeo de expectativas tiene dos partes. Es en definitiva una moneda de dos caras. Por parte tuya, tú lo que deberías hacer es setear con mucha claridad y ser muy explícito en al menos tres cosas. La primera es explicitar qué cosas buenas, pero particularmente qué cosas malas o difíciles va a encontrar la persona en el camino, una vez que entre, en términos de clima, en términos de infraestructura, en términos de falta de recursos. Eso lo tiene que saber la persona que tú estás tomando antes de entrar. Segundo, tienes que explicitar qué dolor es el que tú tienes, que esperas que él o ella se haga cargo. Al tú decirle, por ejemplo, mi problema es que no he podido hacer que las distintas áreas de las empresas trabajen en conjunto. Esta empresa está dividida en silos organizacionales. Cada área trabaja en forma independiente y un tema importante que quiero que tomes es que te hagas cargo de solucionar eso y que empiecen a trabajar como una empresa, como un equipo. Y el tercer punto es que sea explícito en términos de cuál es el rol que quieres que tome, las funciones y sobre todo cuáles son tus expectativas de resultados en el tiempo. ¿Qué esperas tú que esta persona logre a los 30 días, a los 6 meses, idealmente al año? Esas son las tres cosas mínimas que tú tienes que hacer en el momento antes de hacer la oferta. Esto estoy asumiendo que ya pasó en términos del proceso, ya consideras que la persona es competente y sientes que hay un fit en términos de los estilos. Es con alguien que te sientes cómodo trabajando, te puedes imaginar trabajando con esta persona. Por el otro lado, tú tienes que preguntar y asegurarte de escuchar cuáles son las expectativas del candidato respecto a ti y a la empresa, particularmente en términos de dos elementos. El primero, ¿cuál es su expectativa en términos de desarrollo, en términos de compensación? ¿Es alguien que se imagina de aquí a 2 años ser el gerente general? ¿Está haciendo carrera para ser director? ¿Quiere ser asesor en 4 años más? ¿O está ok en términos de la compensación que le está ofreciendo, pero quiere duplicarla o triplicarla en pocos años? Esos son elementos que tú tienes que saber antes de hacer la oferta, porque si no te vas a encontrar con que va a haber una desviación en términos de la expectativa y eso es una receta para el fracaso. En el último tiempo he escuchado de varios casos, por ejemplo, de gente que está recién saliendo de la universidad y tú hablas con ellos y quieren en pocos años tener cargos de gerencia. Bueno, si tú traes a esa persona vas a invertir en su desarrollo y vas a tener problemas porque va a llegar un momento en que va a querer más temprano probablemente lo que tú quieres, tomar cargos para los cuales tú no tienes el espacio o consideras que es muy pronto. El segundo punto por parte del candidato es que le preguntes, dada la expectativa que tú tienes, ¿qué tipo de apoyo él o ella espera? En términos de apoyo tuyo, en términos de infraestructura, en términos de equipo, etc. Si tú chequeas estas expectativas antes de hacer la oferta, el momento que la hagas y que te la acepte, va a ser mucho más seguro de que esto va a funcionar. Entonces, resumiendo, clave el chequeo de las expectativas cruzadas entre tú y el candidato para un nuevo cargo. Con respecto a ti, 3 puntos. 1, setear explícitamente el contexto en el que va a trabajar, particularmente haciendo notar las cosas malas o las cosas difíciles o los desafíos, como lo hizo Shackleton en este supuesto aviso. Él dejó la expectativa súper claro en términos de lo difícil que iba a ser y la gente que entró ya tenía en la mente, sabía a lo que iba.
Lo mismo, si es que tú estás contratando por primera vez un gerente general, tienes que hablarle de cómo va a ser la interacción al principio, cómo tú quieres estar, sobre todo al inicio, muy involucrado en los criterios que está ocupando, que le vas a hacer muchas preguntas, que va a haber harta discusión, cosa que tenga claro cuál es el contexto en el cual se va a meter. Segundo, con mucha claridad, cuál es el dolor o el desafío principal al cual se viene a hacer cargo, cosa que tenga en mente el porqué de su contratación más que un listado de funciones. Y lo tercero, efectivamente, hacer un buen esfuerzo en bajar en términos de las funciones que tú quieres que cumplan los roles con un seteo de resultados en términos de plazos. ¿Qué esperas tú a los 3 meses? ¿Qué esperas a los 6 meses? ¿Qué esperas a los 30 días? Eso por parte tuya y por parte del candidato, escucha y pregúntale qué es lo que espera en algunos años, dónde se ve en el tiempo para asegurarte que su plan de desarrollo, lo que se está imaginando, calza con lo que tú estás buscando. Y por último, también pregúntale qué tipo de recursos, qué apoyo se imagina que va a necesitar para lo que estás pidiendo. Que no vaya a ser de que en su cabeza está que llegando iba a poder contratar un montón de gente o subir el tamaño del departamento y empezaste de inmediato con el pie izquierdo. Entonces, sé como Shackleton, setea las expectativas lo más reales posible, no pintes más lindo de lo que es y haz todo esto antes de hacer la oferta de trabajo. Así que con eso terminamos hoy día. Como siempre te pregunto si lo estás haciendo, si no, incorpóralo en tu nueva contratación. Asegúrate de chequear la expectativa. Este es un tema que vamos a conversar otra vez porque es muy, muy profundo y es clave para un buen desarrollo en la relación humana en todo sentido y particularmente en el trabajo. Como siempre, si conoce a alguien que está teniendo problemas de expectativa, reenvíale por favor este audio y si tienes comentarios, escríbenos, métete en la página web www.trustvp.com y seguimos conversando en la próxima. Bye.